hasta con la persona que se te cruzó en la calle y te mentó Sí, claro. porque estabas Sí, manejando, hasta esa persona tiene un papel en tu vida y repercute en tu forma de aprendizaje y en tu estado de conciencia. O sea, en realidad traemos como también muchas características y expresiones de cada uno de los signos, ¿no? O sea, permea un montón como nuestro sol, nuestro ascendente y nuestra luna, pero al final también traemos como ahí ingredientes de todos los demás. Cuando es una persona que dices, es que no sé por qué me cuesta soltarla tanto, es que por qué hay tanto dolor, tanto sufrimiento, o por qué se siente todo tan bonito, tan mágico, como si ya nos conociéramos. Pues se toma un poco la carta natal como una ley, como una regla, y creo que es muy importante decir no. O sea, no es tienes que hacer lo que dice tu carta natal, sino verlo como un mapa. Aloha, ¿cómo les trata la vida, el universo? ¿Qué les dice? ¿Cómo va todo? Yo por acá saludándoles en un nuevo episodio, en un nuevo capítulo para acompañarles en este viaje cósmico de vida, el retorno de Saturno. Ya saben, soy Imelda o Lunalien en redes. Oigan, y les voy a robar solo un segundito al pie de la letra antes de que aparezcan estas luces que están al lado de mí. Por ahí en el episodio 0, cuando hablaba respecto a llegar a este punto o momento de dejar de enjuiciar y categorizar todo el tiempo las cosas que nos suceden entre que sí es bueno o que sí es malo, y poder alcanzar el punto de mirarlas como aprendizaje e integrarlo. Justo estas cosas no suceden solo porque sí, y para eso también traemos este espacio para ir al fondo y tratar de entender por qué suceden, qué nos quisieron decir, qué nos quisimos decir nosotros mismos al actuar o al recibir esto u otro elemento, ¿no? Entonces me era muy importante hacer como esa pequeña anotación, y ahora sí doy espacio para... Hola Meli, estoy súper contenta de estar aquí contigo. Qué buena anotación hiciste, la verdad era súper importante. Y pues nada, yo encantadísima de estar otro episodio aquí contigo compartiéndolo, y justamente más interesada y más enamorada porque vamos a desmenuzar todo esto de la carta natal. Estoy segura que el retorno de Saturno, pero en específico este retorno viene acompañado de toda esta revolución de que las tías ya traen el chip de... ¡Nosotras! Tu tía ya trae el chip de... Oye, quiero saber a qué hora naciste. Como tú. ¿En dónde naciste? Sí, soy. Entonces, encantadísimo de estar aquí contigo, de estar aquí con nuestra invitada. O sea, cuéntanos quién es. Oigan, pues ya saben, o si no saben, o sí saben, porque ya estamos sintonizados. Es Ania de Puente Ataraxia. ¡Nos emociona un montón! Ya saben, búsquela en su Instagram como Puente Ataraxia. Y sí, hoy vamos a estar trabajando un montón con este reporte astrológico fuente, la carta astral o natal. ¿Cómo estás, Ania? Muy bien, muy contenta de estar aquí y lista para hablar de los astros, de los tránsitos, de la carta natal, de todo este mundo maravilloso. Yo soy súper fan. Meli sabe que amo la carta natal, que yo siempre la traigo a colación en las conversaciones. Entonces, desmenúzanos todo lo que tu cerebrito sabe. Ay, sí, pero tengo que hacer una pregunta. Sí, hazla. Es que siempre he tenido como en el momento en el que nos ponemos a estudiar y platicar esto, siempre me da como esa gran curiosidad. En el momento en el que llegamos a este mundo, salimos del vientre de nuestras madres, es como si se tomara esa fotografía en el cielo de cómo estaban los planetas, los signos, las luminarias y todas estas categorías, y así nace con nosotros esa carta. Exacto, sí. Digamos que la carta natal o carta astral es un momento en el cual las estrellas, los astros, las luminarias están alineados de una forma en particular o tienen una configuración específica en el cielo, y es el momento que se toma en cuenta es el momento en el que tú naces. Entonces eso va a ver o va a determinar cuál es esta unión que tienes con los astros, cómo influyen en ti, cuáles son estas energías que conectan contigo y no que te definen, porque uno de los errores que se crea a nivel astrológico es que te definen. Why? Why? Oh, that's why.
y que marcan ciertas pautas de tu vida como si ya te fueras a quedar así para siempre, pero en realidad no es tanto como que las estrellas influyen en ti, sino que tú eliges nacer en ese momento, que el cielo tiene esa configuración en específico, porque tú eliges desde antes de llegar aquí los aprendizajes que quieres tener, las aventuras, las características. Es como si tú tienes tu avatar y tu avatar, cuando juegas un videojuego, pues te pone como 20% fuerza, 80% velocidad, etc. Entonces tú eliges este carácter para poder transitar esta vida, y eso es algo que te ayudan los planetas. Y se dan cuenta como algo que también hemos venido platicando un montón, siempre esta decisión propia y esta responsabilidad, y cómo surge desde el grado cero. Desde antes de que naces, o sea, desde antes de que naces hay una conciencia, un ser superior, como le quieras llamar, un alma, dependiendo de la creencia de cada quien, pero que tiene una sabiduría, que no es una sabiduría permeada por la humanidad o por el conocimiento o los procesos cognitivos humanos. Es una sabiduría innata, una sabiduría maravillosa, divina hasta cierto punto, y es desde esa sabiduría de la cual elegimos el lugar, la familia, las circunstancias bajo las cuales queremos llegar para tener los aprendizajes que queremos tener. Y bueno, a ver, cuéntame, porque Meli decía muy puntualmente que esto es la fotografía del cielo, ¿no? Las coordenadas perfectas de los astros y de los planetas. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que a mi mamá en su cumpleaños, ya le he contado a Meli, por ejemplo, que yo le compré un cuadro y lo mandé a hacer, pero les mandé la fecha de nacimiento, hora y todo ello, ¿no? Entonces la fotografía es cómo está todo el cielo en su momento de nacimiento, ¿no? Pero ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa que una estrella esté en tal posición, un planeta está en tal posición cuando tú naces? Define tu personalidad, tiene que ver con vidas pasadas, con consejos, por ejemplo, en el futuro. ¿Qué significa? Claro, es la pregunta fundamental, ¿no? Es como, bueno, sí, esta es la foto de mi carta astral, pero ¿por qué? ¿O qué me afecta? ¿O qué pasa? Desde la astrología que yo estudio tiene algunos enfoques cabalísticos, que pues es esta forma igual muy antigua, oriental, en la cual se estudia también pues al universo, la espiritualidad, etc. Y lo que pasa con la astrología cabalística es que dice que tu carta natal es tu síntesis, o es la síntesis de tus vidas pasadas. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá, por ejemplo, en vida pasada no se vivió una vida de un guerrero, en medio de una guerra, y entonces aprendí mucho sobre la acción, aprendí sobre el arte de la guerra en el sentido como de lo que hace un caballero, una persona que se prepara, meditación, etc. Pero quizá tuve que abandonar a mi familia para irme a la guerra, y entonces quizá me quedo con una herida muy profunda. Entonces en esta encarnación yo elijo una configuración en la cual, por ejemplo, tenga luna en Cáncer. Y entonces con la luna en Cáncer soy muy apegado a mi familia, y ahora puedo equilibrar, porque todo tiende al equilibrio. Eso es todo lo que hablamos cuando hablamos de un estado elevado de conciencia o de evolución. Es algo que se equilibra, ¿no? Cuando algo se fue demasiado hacia la derecha, tiene que regresar hacia un punto medio. Entonces, si demasiado me fui hacia este lugar de olvidar a mi familia, entonces mi aprendizaje en esta configuración, antes de encarnar, elijo esta configuración que me va a ayudar a reconectar con los aspectos y los valores familiares, por ejemplo, por decir uno de los miles de ejemplos. Entonces, ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona que cada estrella vaya pasando por un signo zodiacal y cómo afecta? Bueno, la energía. Quirón. Vamos a hablar de Quirón. En un rato. Anda potente la energía. La energía, claro. O sea, Plutón en Acuario, ya lo habíamos dialogado. Pues sí, justamente. De hecho, la eclíptica es un concepto muy diferente a la elíptica. La elíptica es un concepto como astronómico, y la eclíptica es un concepto astrológico. La eclíptica es como si el sistema solar lo hicieras una superficie plana. Obviamente esto es imaginario porque no es plano, como una alberca con pelotas, y este espacio lo divides en 12, como un pastel que lo divides en 12 rebanadas. Son 12 expresiones de la totalidad del universo. Es como si el universo lo clasificaras en 12 pedazos, serían estos, y cada uno tiene una energía, una vibración particular. Entonces, estos originalmente, digamos, la astrología cuando se inicia con los caldeos,
normalmente se relaciona con que cada espacio de estos que se cortan de los 12 pedazos tiene una vibración en particular. Entonces, como por ejemplo, si tú ubican esa idea, no sé si hay aquí en México, pero hay estos antros que tienen como un piso donde escuchas rock y otro piso donde escuchas techno y otro donde escuchas reggaetón. Si tú vas al piso de techno, pues tus ganas de bailar y de moverte van a ser bien diferentes a que si vas al piso de salsa, ¿no? Entonces, tus ganas quizá de las bebidas que tomas, no sé, quizá, por ejemplo, vas a una parte de jazz, pues no te vas a echar una cerveza, entonces quizás te antoja más, exacto, te conectas en esa frecuencia. Ajá. Entonces, lo mismo pasa con estos 2 espacios vibratorios. Tú vas pasando por cada uno de ellos y vas conectando con la frecuencia de ese lugar. Entonces, cada vez que un planeta pasa por cada uno de estos espacios vibratorios, conecta con la frecuencia de este espacio. Y un poco también me hace... O sea, como esta explicación de por qué hablamos que somos todo y todos, porque, o sea, en realidad traemos como también muchas características y expresiones de cada uno de los signos, ¿no? O sea, permea un montón como nuestro sol, nuestro ascendente y nuestra luna, pero al final también traemos como ahí ingredientes de todos los demás. Totalmente, y es que eso es algo bien importante cuando aprendes a leer la carta natal, el hecho de que no tengas ciertos planetas en una casa, por ejemplo, o en un signo, que digas, ay, es que no tengo nada en mi casa 2, ¿qué significa? ¿Que no existe? No, claro que existe, pero de hecho ahí te está dando una pista de que tú tienes que mover energía hacia esa casa, porque no la tienes equilibrada, entonces es momento de llevarla. Y eso implica como trabajo, Implica como trabajo personal, o sea, por ejemplo, no tengo nada en mi casa 3, y la casa 3 es la casa de las amistades, de los vecinos, relaciones sociales, como corto plazo, viajes cortos, etc. Entonces, ¿qué significa? Quizá de pronto no me encanta socializar, no soy tan buena haciendo amigos, etc. Pero tengo como otra gama de planetas que están en otra área. Y que hay muchos, ¿no? Ajá, por ejemplo, quizá planetas, no sé, en Tauro, que tiene que ver con la sensualidad, con el arte venusino, etcétera, pero como que lo dejo muy para mí. Entonces, allí tengo que llevar esa energía hacia la casa 3, que es la energía donde pueda conocer personas con las que pueda conectar y equilibrar desde este lugar y equilibrar la carta. De hecho, una carta, digamos, equilibrada, y esto es una anécdota que me pasó una vez, estaba en Puerto Escondido, platicando con unas amigas, cenando, y al lado había unos chavos que estaban hablando de astrología y sacaron su carta natal, pero no tenían ni idea, ¿no? O sea, estaban así llegaste como... tú en ese y yo dije, no me voy a meter, y luego dije, no, sí, ya, necesitan un yo te ayudo. Porque estamos entrando en Plutón en Acuario, la colectividad, ayudar, yo dije, todo sea por el bien colectivo. Pero a ver, antes de avanzar un poco en esto, sí me gustaría, por ejemplo, desmenuzar esto que hablas de las casas, ¿no? Que hay casas de amor, que hay casas de viajes cortos, que hay casas de viajes largos, la casa de incluso la religión, ¿no? Entonces, a ver, a grandes rasgos, porque yo sé que si lo empezamos a hacer aquí nos vamos a tardar 5,000 horas y no vamos a terminar el podcast. Pero a ver, o sea, ¿qué es la casa 1? ¿Qué es la casa 2? ¿Cuántas casas son? ¿Y cómo las interpretas pues a grandes rasgos? Oye, y si puedes hacer un énfasis, porque yo sé que a muchas personas les interesa la casa de las relaciones, de los vínculos, del matrimonio. ¿Es la 7? Claro, la 7. Sí, perfecto, sí, claro. Pues a ver, entonces, bajo esta premisa de que la eclíptica son estos 2 espacios y que los planetas van transitando por estos 2 espacios vibratorios y van adquiriendo las características, hay una ley bajo la cual se rige la astrología, que es la ley de correspondencia. Esta ley dice que así como es arriba es abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo se entiende bajo la misma escala, que todo es el mismo patrón y se tiene que entender y llevar el patrón de cómo funciona, no sé, el ciclo del sol a cómo funciona nuestro ciclo circadiano. Entonces entiendes una cosa a través de entender la otra. Aparte eso me hace pensar en Surya Namaskar, en yoga, el saludo del sol, justo. De cómo trabajas la energía del sol, la interiorizas y la llevas a practicarla dentro de ti a través de cada postura. Exactamente, es llevarlo de afuera hacia adentro o hacia abajo. Entonces esas son las casas, es hacer la ley de correspondencia. O sea, tenemos los 12 espacios vibratorios que aplican para el sistema solar, pero ¿cómo aplican esos 12 espacios para la Tierra? Entonces, las casas vienen de algo que se llama sistemas de domificación. La domificación... Déjenme apunto todo porque necesito... Sí, pues son los sistemas de domificación. ¿Por qué domificación? De clasificación o división del domo, es decir, de la Tierra.
¿Ok? Entonces, ahora, como ya dividí estos dos espacios en la eclíptica, ahora, ¿cómo lo voy a hacer en mi planeta natal, en mí? Entonces, las casas nos hablan de cómo divido estos 12 mismos espacios, pero en mi tierra, en mi hogar. ¿Y a partir de qué? Del ascendente. ¿Qué es lo que va a marcar tus casas desde el ascendente? ¿Qué es el ascendente? Es la hora que marca dónde estaba el sol, por dónde estaba rising, dónde estaba ascendiendo el sol. El amanecer. Exacto, en el momento en el que tú naces. Entonces, pon tú que tú naciste y el sol estaba acá, tú naciste, el sol estaba acá, yo nací, el sol estaba acá. Ajá. Entonces, eso va a marcar dónde va a iniciar mi casa 1, porque mi nacimiento, la hora de mi nacimiento va a marcar desde dónde partimos con esta división de estos dos espacios a nivel de la Tierra. Yo por ahí, perdón, un segundo, había encontrado como esta metáfora de que imaginemos todos que pues nuestra vida es una película y las casas, cada una de las casas son las locaciones en donde nos vamos a ir desarrollando. Exactamente, es como si fueran igual, a mí también me gusta utilizar la metáfora del teatro, es como que los planetas son los actores, los signos son los papeles que hacen y las casas son el escenario en el cual se desarrolla. Y aparte todo eso en ti, ¿no? Tú, cada. Exacto, porque en realidad eres un solo actor y es un solo actor en sus diferentes escenarios de vida, exactamente. O sea que no está tan equivocado esto de cuando dices, es que a veces siento como que están muchas Anias pensando al mismo tiempo, No, claro. o muchas Fatis. Eres tú. Ajá, pero Son todas tus desdoblada. posibilidades. Exacto, son todas tus posibilidades que a veces coexisten desde un lugar y a veces desde otro. Y esa es tu carta natal. Tu carta natal, al contrario de ser algo que te restringe, es algo que te habla de tus infinitas posibilidades. Es maravilloso. Me gusta eso. mucho ese comentario porque creo que de pronto con este boom de la astrología y de hay que leer el horóscopo y cuándo naciste y a qué hora, pues se toma un poco la carta natal como una ley, como una regla. Y creo que es muy importante decir no. O sea, no es tienes que hacer lo que dice tu carta natal, sino verlo como un mapa, como una oportunidad de, pues tengo este chance de cambiar. O sea, de pronto yo a mis 18 años elegí estudiar la carrera de Derecho, ¿no? Pero mi carta natal dice que en el pasado me dediqué a la psicología o a la medicina y a curar, ¿no? Entonces puedes hacer también como un salto al cambio, como un salto en la oportunidad, y creo que eso es muy importante destacarlo. Decían por ahí que la carta natal también es parte de contribuir a la evolución del universo, y eso me parece súper mágico porque estás contribuyendo al desarrollo del universo y al mismo tiempo a tu desarrollo. Claro, y es que es bien importante entender que, o sea, sí somos seres individuales, pero estamos participando en un tejido cósmico. Sí. Y un tejido es como si tienes una cuerda y empiezas a hacer nudos y tú puedes contar los nudos y parece que están separados un nudo del otro, pero todos provienen de la misma cuerda. Entonces todos cumplen a un propósito colectivo. Así que sí, claro, si tomamos en cuenta que tu carta natal es un resumen, una condensación de las vidas anteriores, entonces para la evolución, entonces significa que todos estamos aquí con nuestra configuración de carta natal para elevar el estado de conciencia colectiva. Y como siempre cambiando, ¿no? Siempre. Y eso, como esto que habías dicho y que ahorita retomas, igual me hace pensar, perdón que me salga un poquito, pero me hace pensar igual un montón en Akasha y en los registros de cómo nos damos cuenta de por qué estoy actuando ahorita, esto que decías en el pasado, esta herida que había dejado la persona, y entonces la reflejas acá, también como este dilucidar por qué, ¿no? También Claro, mirar la entender. carta es, claro, entenderte. A mí me ha ayudado mucho la carta natal a ser más autocompasiva conmigo misma. O sea, entender ciertas cosas que digo, ok, no soy así porque... O sea, por ejemplo, la energía leonina. Aleatoriamente. Ajá, exacto. La energía leonina que recibe mucha crítica de, ay, es que la atención, ay, es que... El reflector, yo. Y una vez, esto es muy leo de mi parte, pero una vez estaba... Pero conscientemente. Pero consciente. Es diferente cuando es consciente, ¿no? Entonces yo estaba como viendo, como que estaba enojada con eso, ¿no? Y entonces empecé como a investigar esa parte y dije, es que claro, realmente una persona con tanta energía Leo, porque yo tengo todos mis planetas personales en Leo, o sea, tengo Stellium en Leo, todos en la casa 9, ahorita vemos igual más de las casas. Dije, no, qué tortura, ¿por qué soy así? Y luego dije, claro, es que realmente tengo mucha creatividad y soy una persona tan llena de creatividad que necesito expresarlo, necesito que lo vean. Y si yo no quiero que lo vean, nadie lo va a ver. Y si yo no decido que esto merece ser visto, nadie lo va a voltear O también como a ver. invalidar esa naturaleza del Leo, que ya es
Exacto, está que es configurada, creativa ¿no? y toda Ajá. creación se crea para ser compartida, para expresarse. Me encanta. Entonces, Leo Sí. necesita eso porque necesita expresarse. Sí. Entonces, ¿sabes? Esas cosas que dices, ok, ya no es que Géminis hable un buen y no se calle, sino que es que tiene un mundo de ideas sucediendo que ayudan a Y que aumentar encima el estado de tiene dos conciencia. mentes. Claro, que además es dual, que se va de un lado al otro lado. Sí. Exacto. Decía Meli, por ejemplo, esto de la casa 7. Lo quiero retomar porque Sí. creo que es súper importante y es uno de los temas que más puede llamar la atención un poco porque la crisis, ¿no? Pero ¿Cuál crisis, amiga? no, voy a tomar un comentario de, por ejemplo, las relaciones karmáticas. O sea, Ay, quiero no. abordar eso porque me parece, ¡pum! ¿Puedo ¿Qué pedir hago? un tecito, una chela? Ay, ¿Cómo asocias estas relaciones karmáticas en esta casa y cómo afrontas ello a través de tu carta natal? Es más, ¿cómo sabes que es una relación karmática. Uf. Es que ahí entramos en otro tema que es el tema de las sinastrías. Tú puedes colocar tu carta natal encima de la carta natal de otra persona y ver cómo sus planetas hacen aspecto o interactúan con tus propios Necesito planetas. pedir. Ah, Necesito pedir una carta ya. Voy a hacer un comentario, o sea, por ejemplo, en mi carta natal vienen acomodados los signos, ¿no? Entonces viene Tauro, súper compatible, soy Virgo, súper compatible, pasional, bla, 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 ¿no? Y para saber más todavía qué tan compatible eres y si es bueno para casarte, buscas tu ascendente, ¿no? Obviamente yo ya lo hice, no voy a contar los detalles, pero justo eso, o sea, esta casa que te ilumina y que te dice ciertos patrones y mapas de aquí puedes establecerte, ¿no? Pero regreso a lo mismo, o sea, estas relaciones karmáticas, ¿cómo le haces para zafarte de ellas? ¿Cómo entenderlas? ¿Cómo identificas que es una? Claro. A ver, es que si nos ponemos como filosóficas, hasta cierto punto todas las relaciones son karmáticas. Todas las relaciones son karmáticas. ¿Por qué? Porque hay una frase que me encanta, que es toda persona que llega a tu vida o que toca tu puerta, lo hace para sanarte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú ya tienes un vínculo, un trato, hasta con la persona que se te cruzó en la calle y te mentó Sí, claro. porque estabas Sí, sí, manejando. Hasta esa persona tiene un papel en tu vida y repercute en tu forma de aprendizaje y en tu estado de conciencia. Entonces, partimos del punto de que todas las relaciones son karmáticas. Ahora, hay relaciones que tienen lazos bien profundos de varias vidas, de pactos, de sufrimiento, de codependencia, etc. Okay. ¿Qué pasa? Las palabras se materializan, las palabras son vibración. Entonces, la vibración pues es energía que no se crea ni se destruye. ¿A dónde van nuestras palabras? Si te pones a pensarlo. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes una relación con una persona y le dices, ay, es que yo doy mi vida por ti? Ay, es que tú eres lo más importante de mi vida, yo me muero sin ti. Ay, sí, súper romántico, pero lo que no te das cuenta es que estás creando un vínculo con esa persona. Y si esa persona te dice, el universo comprende que hay dos energías, dos frecuencias en sintonía, y ¡pam! Crea un lazo, o sea, crean dos energías que estaban en diferente sintonía, dos frecuencias, y se unen. Y estos lazos, justo ahorita que hablabas de la Akasha, brevemente, la Akasha es como un espacio de memoria universal al que puedes acceder a través de meditación, y ahí puedes observar lazos kármicos de patrones familiares, relaciones, etc. Entonces, justamente cuando lees Akasha, entras a los registros y ves cómo hay un vínculo ahí que se hizo. Literalmente ves un lazo de ti hacia la otra persona. Hay lazos que son muy gruesos. Y que se viene jalando, ajá, justo. Exacto, hay lazos más gruesos, hay lazos más delgados, pero lo cargas a través de tus encarnaciones. Okay. Entonces, cuando es una persona que dices, es que no sé por qué me cuesta soltarla tanto, es que por qué hay tanto dolor, tanto sufrimiento, o por qué se siente todo tan bonito, tan mágico, como si ya nos conociéramos, pues es normalmente porque hay lazos. Por ejemplo, si tu relación no funciona, porque, no sé, vivías tú en Noruega y lo conociste en Francia y ahí no había ni cartas, ni teléfono, ni nada, quizás se hacen un pacto en esa vida de que, oye, pues, ojalá te encuentre en otra vida. Ojalá nos encontremos en el momento justo. Y esas cosas no desaparecen, se crean. Y es que justo la importancia, ahorita que lo estás como verbalizando, de siempre poner atención a lo que decimos. Todo, pero de verdad. Y es más, desde que estamos construyendo el pensamiento. Exacto. Porque justo, pues, todo lo de adentro es afuera, pues lo empiezas a construir
En tu realidad, Ujú. claro. Entonces no nos damos cuenta que todo el tiempo estamos creando vínculos karmáticos con las personas. Y no solo son vínculos de amor, o sea, a veces también son vínculos de venganza, por ejemplo, de es que no me vengué de esa persona que mató a mis hijos en la guerra, pues voy a encarnar aquí con un sentido de venganza y con unas ganas de comerme el mundo y de hacerle daño a alguien, ¿no? Específicamente. Y te topas con esa persona, pero ahora encarnado como tu mamá. Entonces... Brutal. Qué fuerte. Es que está brutal. Sí, está o sea, muy cañón. mirar la carta te vuela. Sí, O sea, total. te vuela porque sí. Por ejemplo, algo que pasa justo y que dices cómo puedes identificar relaciones karmáticas es que ya sea que en la sinastría veas que sus aspectos hacen aspectos, hay ciertos aspectos que son como muy concretos, muy karmáticos, como por ejemplo Plutón en conjunción con Venus, el Ok. Plutón de la otra persona en conjunción con tu Venus, porque Plutón, como ya hemos dicho, es transformación y es muerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está tocando a tu planeta del amor. Entonces, que esta persona va a traer muerte y transformación a tu vida y a tu noción del amor y de tus relaciones. Entonces es una de las formas, pero otra de las formas es, por ejemplo, en tu familia, puedes sacar la carta de todos, por ejemplo, igual, la carta de una persona muy cercana a mí, de su familia, todas, o sea, su hermana, mamá y papá, los tres tienen Venus en Aries y los tres tienen Mercurio en Tauro, lo cual en términos de probabilidad no es tan probable porque Mercurio se mueve muy rápido, Venus también se mueve bastante rápido. Entonces, y son de completamente generaciones diferentes. Entonces hablan de que tienen un patrón kármico de cómo se expresan, cuál es su noción del amor, cuál es su perspectiva del amor y cómo se expresan en términos mercuriales, ¿no? En términos de cómo piensan, cuál es su perspectiva de la vida, cómo hablan. Oye, yo acá voy a aprovechar porque traía apuntes de la prima de una amiga. Cuéntanos, qué prima. Y hablando de Venus, les voy a contar de mi prima y esto es muy íntimo, pero justo la prima de mi amiga tiene Venus en Virgo, lo cual se me hizo como, primero porque Virgo es donde cae Venus, ¿no? Pero está Venus en la casa 5 al mismo tiempo, que es su casa donde se expande. Y entonces a Venus hablamos como del romance, el amor, el deseo, y la casa 5 también tiene como esta misma energía y este ambiente, lo cual me pareció curioso que mientras está en esta casa como de tanto poder, hablando sobre estos temas, porque al mismo tiempo cae con Virgo, ¿qué es lo que se tiene que trabajar? Uf. Venus en Virgo es una posición ni cómoda ni incómoda, es como un poquito extraña en el sentido de que que Virgo es muy mercurial, o sea, está regido por Mercurio, entonces tiende a ser muy lógico. Y el amor y las relaciones no son tanto de lógica, son un poquito más de sentir. ¿Qué quiere decir? Que una persona con Venus en Virgo puede tender a racionalizar demasiado sus relaciones, como a explorarlas demasiado desde un lugar como muy estructurado, pero en tu caso que lo tienes en la casa 5. En el caso de la prima de mi amiga. De la prima de tu amiga. En tu caso de tu prima. Lo que sucede, pues, es que lo tiene en la casa 5, que es la casa de Leo. Sí, sí. Justo también. es una casa de expresión artística, de cómo comunicar desde un lugar mucho más creativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú puede ser que te atraigan personas, que a tu prima, a tu amiga, te atraigan personas con un espíritu creativo, con un espíritu como de exploración artística. Ahora todo tiene sentido. Sí, amiga. Otra vez todo tiene sentido. Pero que además haya cierta racionalización o cierta inteligencia con respecto, no al momento de elegir pareja, pero sí al momento como de resolver conflictos. O sea, como que quizás es una persona que pase por un filtro de analizar o de comprenderse a sí misma o de comprender los conflictos en sus relaciones antes de llegar a hacerle algo, ¿sabes? O gritarle, sino que haya como este filtro mercurial, este análisis, pero que se desarrolla de forma, o que le atraen o le gustan desarrollarse en ambientes creativos, porque es Leo. Entonces, es complicado un Venus en Virgo en el sentido, bueno, es bonito porque también puede ser muy servicial y su love language también es mucho como de ayudarte y nutrirte, y sobre todo si está en Leo es como de la mejor porrista Ahora sí soy de yo. una pareja. Ahora sí. Eres. Sí, claro, o sea, para una persona con su Venus en la casa 5 va a ser la mejor porrista de su pareja, o sea, va a ser de que tú puedes, eres lo máximo, o sea, va a buscar dar ese apoyo, y Virgo también nutre y también va a generar este espacio de comodidad para que esta persona se desarrolle en ese aspecto.
Entonces tiene muchas dimensiones. Venus en tu signo, amiga. Sí. Y Virgo es mucho eso, Virgo es nutrir, Virgo es mucho habla de, mucha gente dice que son como muy ordenados. Ajá. Y como que limpieza y todo esto, pero eso es lo que se ve arribita, siempre hay que preguntarnos, ok, pero ¿por qué? ¿Por qué son ordenados? ¿Por qué les gusta la limpieza? Porque Virgo se encarga de generar ambientes de nutrición, de fecundidad, de fertilidad. Entonces, algo no puede crecer en un lugar sucio, en un lugar desordenado. Claro. Si estás embarazada y viene tu bebé, pues le vas a preparar su cuartito, o sea, no va a ser de que lo va a tener allí en la esquina, ¿no? Ahí como se ve. Como si fuera Sagitario, ¿no? Sí. Oye, y con esto comprender que la carta, o sea, no hay como una manera lineal de leerla, ¿no? Es como una espiral siempre y va. Y tiene distintas dimensiones, ¿no? O sea, yo leo mi carta todavía hasta la fecha y le sigo encontrando cosas nuevas porque no es estática, o sea, no puedes ver, justamente es como una espiral, o sea, es algo que tiene distintas dimensiones y que además se va transformando conforme pasan los años y conforme, por ejemplo, no sé, quizás sanaste ya una herida, que justo ahí también podemos hablar de Quirón, que te representa Quirón en cierto ámbito o cierto contexto de tu vida, pero te falta ir a la raíz y ver desde dónde viene. Entonces, siempre te da una dimensionalidad mucho más profunda. Súper. Oye, me acuerdo mucho en el capítulo 0 que le prometimos a Moni porque nos preguntaba esto sobre las imágenes arquetípicas y las visualizaciones de los signos. Y es cuando hablamos de esto también es como remitirnos a la mitología griega, ¿no? De cuando se hacía toda esta observación tremenda y entonces asociaban como las historias de la mitología con las figuras que ellos como categorizaron de esa forma, ¿no? Sí, claro, o sea, cada constelación y cada signo zodiacal tiene su historia. Entonces, por ejemplo, una de mis historias favoritas es la de Capricornio, porque Capricornio a veces se asocia con solo la cabra y como con la necedad, y ven que las cabras se la pasan como en montes, pero como en montes secos. Okay. O sea, como altos, ¿no? Ajá, exacto. No la cabra, sino la cabra que representa Capricornio. Y estos suelen ser muy de tierra y se relacionan mucho a lo racional, a lo material, pero no nos damos cuenta que el mito de Capricornio no habla solo de una cabra, habla de una cabra con cola de pez. Entonces, una cabra con cola de pez es muy diferente a una cabra sola, por obvias razones, pero también porque su cola entra en las profundidades del mar, es decir, que entra en un mundo emocional, entra en un mundo de sabiduría, entra en un mundo de energía como femenina, como energía intuitiva también. Entonces, Capricornio es capaz de llevar el mundo acuático, el mundo profundo y de sabiduría y traerlo hacia lo material. Entonces, Capricornio representa mucha sabiduría porque no solo es la tierra seca, sino es la tierra que ya tocó la profundidad del mar. Y eso solo lo entiendes viendo el mito y viendo de dónde viene esta cabra con cola de pez, o entendiendo, por ejemplo, que ¿por qué Leo tiene que ver con creatividad, con valentía, con liderazgo? Porque viene del mito de Hércules, en el cual tiene que matar a un león. Y al matar al león, matar es algo muy simbólico porque no significa que deja de existir. A nivel simbólico y a nivel arquetípico, cuando matas una criatura, significa que la integras y que sus características ya se vuelven parte de ti. Ajá, entonces, pues mata al león para adquirir las características de la valentía, del liderazgo, y todas estas características de Hércules como líder, pues tienen que ver precisamente con este acto simbólico. Entonces sí es súper importante conocer el mito de cada uno de los signos para entender a profundidad sus características, sus objetivos. Oye, rápido. Y este así como el, ¿cómo se dice cuando te dan de más? Como el extra. El comodín. El pilón. O sea, estas conjunciones, ¿qué quieren decir? ¿De qué nos hablan? Una conjunción es un aspecto. ¿Qué es un aspecto? Es cómo interactúan los planetas entre sí. Hay varios aspectos. Entonces, conjunción es, por ejemplo, cuando dos planetas están muy cerquita. O sea, están como a 5... Esto depende de cada astrólogo. Hay quienes yo lo tomo como a 5 grados de diferencia. La rueda zodiacal se divide como una rueda en 360 grados. Entonces, cada signo tiene 30 grados. ¿Ok? Entonces... claro, sí. Ajá, porque lo dividimos como un pastel, ¿no? Uno tiene que saber un poquito de matemáticas. Para la clase de cuarto grado. Al final sí sirve. Trigonometría en secundaria
secundaria, por favor, pásenla. De verdad que sí, o sea, sí tienes que saber mínimo esas cosas. Entonces, bueno, ves, por ejemplo, que yo en mi caso tengo mi sol en conjunción con mi luna, que quiere decir que están muy cerquita, que están a una separación de unos 4 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su energía actúa de la mano, que mis emociones siempre van a ir de la mano con cómo me expreso, que yo no me puedo expresar o yo no puedo ser sin hablar de mis emociones, sin expresarme para con mis emociones. Ahora, por otro lado, puedes tener, por ejemplo, una cuadratura. Una cuadratura es cuando tienes 2 planetas a 90 grados, es decir, que hacen un ángulo incómodo, o sea, no fluyen. Ajá, si no topa, ¿no? Como que duele. Son de diferente, en términos de visualizar la rueda, son de diferente elemento, no comparten modalidad, o sea, como que nada que ver. Entonces, como que juntas a, no sé, a Paquita la del barrio con Justin Bieber. Como que, ¿de qué hablan? Ya tenemos una fan de Justin Bieber. Yo quiero que nos vayamos ahora. No, pero digo, ¿y cómo hablarían? ¿Cómo congenian? ¿De qué van a hablar? ¿Qué van a hacer? ¿No? A diferencia. El crossover que nadie quiere. Exacto, entonces son 2 partes tuyas que ni al caso, que entran en conflicto todo el tiempo, sí, que duelen, así, que a veces quieres irte a un lado, pero te gana la culpa del otro lado. Bueno, yo de verdad espero que hayan tomado nota. Bueno, regrésenle porque prácticamente dimos una clase. Una masterclass. Sí, dimos acá la masterclass. Y faltan más cartas, o sea, yo tengo la kármica, la solar, la vocacional, sí, no, un montón, o sea, son un montón. De verdad yo pido el shot y podemos seguir platicando. Pero bueno, vamos con el bonus extra. Bueno, para cerrar, me gustaría platicar de algo que es muy importante, que a veces se habla mucho, que a veces se habla poco, pero que se entiende, que no se entiende, y ese es Quirón. Y que es un tema como sensible, como que no queremos tocar, pero que hay que tocar. Claro. Pues Quirón es en términos de la mitología, Quirón es un centauro. Es un centauro que tiene una historia de dolor, de tristeza, tiene una herida muy profunda. Entonces, ¿dónde tenemos Quirón en nuestra carta natal? Nos va a hablar de dónde tenemos una herida que normalmente, a veces hay astrólogos que dicen que se arrastra de la infancia, pero yo creo que todo lo que repites en la infancia es lo que llevas repitiendo en vidas pasadas, porque por eso se te sigue repitiendo. Sí. Hasta que no lo resuelves, se repite y se repite. Y por eso se dice que es como la herida que no sana, ¿no? Que no termina de sanar o cerrar. Exactamente, porque es una herida muy profunda y sobre todo a veces muy inconsciente. Entonces, hasta que no te enfrentas a ella y la ves y dices, ok, tengo esta herida, porque son heridas normalmente muy dolorosas. Sí. Es donde más te tocan así fibras sensibles. Para cada quien es diferente porque nos duelen cosas diferentes. ¿Y se puede resolver? O sea, en esta vida lo puedes resolver y puedes decir, ya tengo este dolor tan grande y que es inmenso, ahora tu carta natal en este caso puede ser la guía para resolver esa situación dolorosa. Totalmente, porque además lo más hermoso de la representación de Quirón en la carta natal es que en el momento en el que lo sana, puede ayudar a los demás a sanar. Y como que se vuelve yo te ayudo a sanar mientras yo también lo sano simultáneamente. Entonces, lo más bonito de Quirón es que no solo sanas individualmente, sino que ayuda a sanar precisamente el colectivo. Y sí, definitivamente ver dónde está Quirón en tu carta, sobre todo en qué casa. ¿Qué signo te dice más o menos como las características, pero qué casa sí te dice qué? ¿En qué? Sea, ¿en dónde? Porque, por ejemplo, Quirón en casa 12 habla de un miedo a la disolución del ego, que es una casa como muy profunda. Pero, por ejemplo, Quirón en casa 3 nos habla de relaciones. Quirón en casa 7 de relaciones a largo plazo, Quirón matrimonio. En casa 5. De creatividad, o sea, como es como una herida de que sientes que quieres expresarte creativamente, pero como si nunca fuera suficiente, o si en tu familia te hubieran dicho que te vas a morir de hambre si te dedicas al arte, y como que es una herida que se queda allí y es como algo que quieres hacer y a lo que quieres dedicarte y necesitas expresarte y decirlo, pero hay partes tuyas que lo reprimen y que les duele. Ahora, si tú lo sanas, tu expresión creativa se va expandiendo. Y es justo, o sea, también como esta parte de que al mismo tiempo es una invitación para sanar y como liberarte, ¿no? Sí, como que una vez sanando Quirón se expande totalmente. Sí, y no solo eso, sino que ayudas a sanar a las demás personas que tienen esa misma herida. Entonces, si tú ya atravesaste por esa situación, exacto, ya llevas a la mano a las demás personas para sanar esa misma herida. Me gusta. Quirón es hermosísimo, es duro, es muy duro. Sí, por eso cuesta trabajo. Sí. Cuesta trabajo tratarlo.
Oigan, pues del otro lado, detrás de cámaras, nos habían preguntado qué onda con la luna, cómo influye, cómo impacta. Me hubiera encantado de verdad platicarlo hoy acá con Ania, pero lo vamos a tener que dejar, se los prometo, para un próximo episodio, porque a mí hablar de la luna me encanta. Me encanta, o sea, a nivel que soy mujer, a nivel todo lo que te ocasiona como mujer y también como persona, pues en general. Y también quería platicar sobre Lilith, que es un aspecto astrológico también pero muy interesante. Pero bueno, nos va a tocar en una próxima charla que no se las van a tener que perder porque también se van a identificar y van a comprender un montón. Así que esperemos que este viaje te sea cada vez más como, no lo sé, al mismo tiempo que mágico, que sigas conectando más y más. Entonces, nos vemos en el próximo capítulo del Retorno de Saturno. Gracias por estar acá. ¡Qué gusto! Compartirnos todo este conocimiento. Con mucho amor, chicas. Gracias. Gracias. Recuerden, Puente de Ataraxia, Fati, Meli. Chao. Chao.